Francisco del Rosario Sánchez. ¿Te suena el nombre? Muchos saben que fue uno de los padres de la patria dominicana. Pero pocos conocen el final de su historia. En 1844 izó por primera vez la bandera tricolor. Y en 1861 fue fusilado como traidor. ¿Qué pasó entre una y otra fecha? Este es el relato de un hombre que defendió la libertad por encima de su propia vida. Un líder que enfrentó a imperios, a presidentes y hasta a sus propios compatriotas. Todo por lealtad a un sueño. Una República Dominicana libre y soberana. Pero, para entender por qué terminó frente a un pelotón de fusilamiento, primero tenemos que retroceder en el tiempo. Porque su historia, como la de nuestra nación, no es simple. Está marcada por ideales, por sueños de libertad, y también por traiciones que dejaron cicatrices profundas. La madrugada del 27 de febrero de 1844, los dominicanos proclamaron su independencia del dominio haitiano. Con apenas 27 años, Francisco del Rosario Sánchez lideró esa noche histórica, junto a otros valientes patriotas. Ramón Matías Mella disparó el famoso trabucazo en la Puerta del Conde. Francisco del Rosario Sánchez izó por primera vez la bandera dominicana. Ese acto marcó el nacimiento de una nueva nación. Pero lograr la independencia fue solo el primer paso. El país era frágil. La economía estaba en ruinas. Había amenazas de invasión y surgieron fuertes divisiones internas. Dos grandes grupos se enfrentaron. Los liberales, también llamados trinitarios, estaban liderados moralmente por Juan Pablo Duarte y soñaban con una república democrática. Los conservadores, por su parte, estaban liderados por Pedro Santana y defendían un gobierno fuerte. Incluso, no descartaban buscar protección extranjera. Aunque al principio luchaban por la misma causa, Santana terminó viendo a Sánchez como una amenaza. Santana pensaba que sus ideas eran peligrosas, que su voz tenía demasiado peso y que su lealtad a los ideales de independencia podía volverse un problema. Entonces comenzó la persecución política. Arrestos, acusaciones, despojado de sus bienes, obligado a salir del país en varias ocasiones, y finalmente, el exilio. Vivió en el Caribe, en islas como Curazao y Saint Thomas, donde pasó años alejado de su tierra. En condiciones difíciles, pero siempre atento a lo que pasaba en su país. Durante ese tiempo, su tía, María Trinidad Sánchez, una de las mujeres que ayudó a confeccionar la primera bandera dominicana, fue arrestada y fusilada por órdenes de Santana. Este hecho dejó una herida profunda en Sánchez. A pesar del dolor y la distancia, nunca abandonó su sueño, una república dominicana, libre y soberana. En la década de 1860, la República Dominicana seguía en crisis. No había dinero. La deuda era enorme. Y seguía el miedo a una invasión desde Haití. Pedro Santana, que había sido presidente varias veces, creyó que la única forma de salvar al país era entregarlo de nuevo a una potencia extranjera. El 18 de marzo de 1861, Santana firmó la anexión de la República Dominicana al Imperio Español. Y a cambio, recibió títulos, poder y protección militar. España volvió a gobernar la isla, como en los tiempos coloniales, como si todo volviera a empezar. Para muchos dominicanos, fue una traición. Y para Sánchez, fue como si mataran a la patria. Decidido a impedirlo, se trasladó a Haití. Allí recibió apoyo del presidente Fabre-Geffrard, líder haitiano, que también temía el regreso del poder español a la isla.
Sánchez organizó una expedición revolucionaria. Reunió entre 300 y 500 hombres. Y fundó la Junta Revolucionaria Dominicana. Su objetivo: restaurar la independencia. Su mensaje era claro: Yo soy la bandera dominicana. El 20 de enero de 1861 publicó un manifiesto dirigido al pueblo. Llamó déspota a Santana, denunció la entrega del país, y prometió luchar hasta el final. Y aunque sabía que su vida corría peligro, decidió volver. A comienzos de junio de 1861, Francisco del Rosario Sánchez cruzó la frontera desde Haití hacia la República Dominicana. Entró por el suroeste del país, por un lugar llamado Hondo Valle, en la provincia de Elías Piña. Desde allí, siguió su camino por el Cercado, en la provincia de San Juan. Su plan era claro y valiente: cruzar el sur del país, llegar hasta la capital y despertar al pueblo, para luchar por su libertad. Sánchez iba al frente de un pequeño ejército de valientes. Eran campesinos, exiliados, y jóvenes que creían en una patria libre y soberana. Avanzaban hacia Santo Domingo, con la firme convicción de luchar por el futuro de su nación. El 3 de julio de 1861, todo cambió. Muy cerca del Cercado, los hombres de Sánchez no imaginaban lo que estaba por ocurrir. Fueron sorprendidos por soldados leales a Pedro Santana. Sánchez fue herido por una bala en la ingle, y cayó herido al suelo. A pesar del dolor, les rogó a sus compañeros que se entregaran. No quería que nadie más muriera. Había perdido la batalla, pero no la dignidad. Sánchez fue capturado, junto a unos 20 compañeros que habían sobrevivido. Lo llevaron a San Juan de la Maguana, donde llegó herido, y aún sangrando. Ese mismo día, sin demora, se organizó un consejo de guerra, es decir, un juicio rápido dirigido por militares. El juicio fue presidido por el general Domingo La Sala, un militar de total confianza de Pedro Santana. No fue un juicio justo. No hubo defensa. El castigo ya estaba decidido. Y aún así, Sánchez habló con firmeza. Defendió sus ideas, y defendió su lucha por la patria. Dicen que en ese momento, pronunció una frase que aún hoy se recuerda: Para levantar la bandera dominicana, ya se derramó la sangre de los Sánchez. Para bajarla, hará falta también la sangre de los Sánchez. No pidió perdón, ni rogó por su vida. Estaba listo para aceptar su destino, porque había luchado por la libertad de su país. La mañana del 4 de julio de 1861, Francisco del Rosario Sánchez fue llevado al lugar donde lo ejecutarían. El cementerio del pueblo del Cercado, en San Juan de la Maguana. Tenía 44 años. Estaba herido. A su lado, 20 de sus compañeros también esperaban la muerte. Todos iban a ser fusilados, por haberse rebelado contra el gobierno que había entregado la independencia dominicana. Sánchez se negó a arrodillarse. Se mantuvo de pie, con la mirada firme. Dicen que justo antes del final, gritó con fuerza: ¡Viva la República Dominicana! Otros dicen que prefirió el silencio. Un silencio solemne. Y a la señal del oficial, sonaron los disparos. Murió sin honores, sin juicio justo, pero con dignidad. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común. Para el régimen, era el final de una amenaza. Pero para el pueblo, fue el comienzo de algo más grande. La noticia del fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez se extendió rápidamente por toda la República Dominicana. Para muchos, fue un golpe inesperado. Pero para otros, fue la chispa que encendió la lucha por recuperar la independencia. Por eso, el asesinato no solo conmovió al país, también despertó un nuevo espíritu de resistencia.
un espíritu de lucha que solo 2 años después daría origen a la Guerra de la Restauración. Y en el año 1865 la República Dominicana volvió a ser libre. La muerte de Francisco del Rosario Sánchez no fue el final de su historia. Y aunque no vivió para ver la victoria, su ejemplo siguió inspirando la lucha por la libertad. Hoy, su nombre está grabado, junto al de Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, como uno de los padres de la patria. Sus restos descansan en el altar de la patria, en el mismo lugar donde se izó por primera vez la bandera dominicana, en 1844. Por eso, algunos lo llaman padre de la patria 2 veces, por su papel en la independencia, y por haber entregado su vida para recuperarla. Su frase, "Yo soy la bandera dominicana", sigue viva. Para muchos, es una forma de decir, la patria vive en cada uno de nosotros. Cada año, en escuelas, plazas y actos oficiales, se honra su memoria, pero más allá de las fechas, su legado vive en el valor de defender lo justo, en la dignidad de luchar por la libertad, y en el amor profundo a la República Dominicana.